El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Marcos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer la versión Reina y Valera del año 1960. Marcos 12, versículos 1 al 12. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieran de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Acompáñenme a orar para que el Señor nos dé iluminación espiritual y poder entender espiritualmente la enseñanza de esta palabra. Padre, gracias. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, rogándote, Señor, que tú abras nuestro entendimiento espiritual, que mientras tu palabra se expone, tu Espíritu Santo, Señor, nos esté alumbrando el corazón, alumbrando nuestros sentidos espirituales, poder así recibir tu palabra como la buena semilla que se siembra en la buena tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El título de esta parábola yo le he llamado la viña silvestre. La viña silvestre. El cultivo de la viña, era un trabajo muy conocido por el pueblo de Israel. Este pueblo era un pueblo de vocación agrícola. Ellos trabajaban en el campo. Y entre los cultivos preferidos estaba el de la vid, la uva.
tenían preciosos viñedos. Todo judío anhelaba tener su viña y descansar bajo ella. Ese era el sueño de todo judío. Y por eso que Jesús se vale de este conocimiento para enseñarles por parábolas una verdad que cambiaría el rumbo del pueblo judío. Esta parábola tiene un tremendo mensaje y está directamente relacionado con el pueblo judío. Los profetas de la antigüedad declararon que Israel era la viña del Señor. Ellos eran conocidos por eso. Los profetas habían designado a este pueblo como la viña del Señor. Pero Israel fue una viña estéril, una viña sin fruto, una viña silvestre. La esterilidad de Israel en el tiempo de mostrar frutos obligó entonces al Señor de la viña, a quitarle los privilegios que tenían y entregarles a otro pueblo, a otras personas, entregarles estos privilegios. Israel tuvo el tiempo necesario para mostrar frutos para Dios, pero al ver el Señor la esterilidad de su pueblo, entonces es Jesús quien declara que ahora ya no sería más Israel la viña del Señor, sino Él mismo. Jesús declaró estas palabras que tuvieron que sonar durísimo para el pueblo de Israel en los días en que las declaró. Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El judío que escuchó esas palabras del Señor tuvo que recibir un fuerte impacto, porque hasta ese momento la viña del Señor no era otro pueblo ni otra persona, sino ellos como pueblo. Pero ahora el Señor Jesús, el Mesías, está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso lo dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 15, los versículos 1 y 2. Él dijo que él era la vid verdadera, que su Padre era el labrador. Pero Jesús, quien mostró frutos para el Padre y no Israel, de Jesús saldría un pueblo, un nuevo Israel, por así decirlo, un Israel espiritual, que tendría los privilegios que tuvo Israel en el pasado. ¿Quién es ese Israel espiritual? ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es esa familia que ahora son hijos espirituales del Señor Jesucristo? Nosotros, la iglesia del Señor. ¿Cuántos damos un aplauso bien fuerte al Señor por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces en esta parábola las principales razones por las cuales estos privilegios le fueron quitados temporalmente al pueblo judío y dados a la iglesia. ¿Por qué razones? La primera de ellas: Israel se adueñó de la viña que Dios le arrendó. El texto dice aquí, mírenlo para que vean el capítulo 12, ahí donde leímos. Dice: comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores. No fue que la vendió, él la arrendó. Él la arrendó. Pero Israel pensó que la viña era suya. No entendió que la viña le fue arrendada. Ahora,
la viña representa el reino de Dios entre ellos. Dios llamó a su pueblo, Israel, lo llamó su hijo, lo llamó la viña, y les entregó la responsabilidad de ser luz a las naciones, de ser testimonio a las naciones. Pero en los días en que viene el Señor, este pueblo no había obedecido lo que el Señor les había dicho. No habían dado testimonio a las naciones, no habían sido luz a las naciones. La viña representa el reino, ellos administraban el reino. Ellos inclusive se consideraban un reino porque el Señor así les dijo: ustedes me serán un reino santo, un reino de sacerdotes. Pero no cumplieron con el requerimiento, y peor, se adueñaron de lo que el Señor les dio en alquiler. Los labradores representan a Israel, y en especial la casta sacerdotal, los líderes espirituales de la nación, los mentores espirituales de la nación, en especial. Ahora, en Israel la casta sacerdotal se derivaba de la tribu de Leví. El sacerdocio que ellos ejercían era el sacerdocio derivado de la familia de Aarón. La familia de Aarón. Así que, cuando el Señor viene a buscar responsabilidades, cuando el Señor le llama a cuentas, quienes primero tenían que dar cuentas de los frutos, de los resultados de ese ministerio, era la casta sacerdotal. Era la gente que enseñaba la palabra, los ministros de la palabra. Ellos eran los labradores, y ellos fueron los que se creyeron los dueños de la viña. Ellos se creyeron los dueños del reino. Jesús en una ocasión les da una reprimenda, porque dice de ellos que ni entraban en el reino, ni dejaban que otro entrara. Eran un estorbo. Es como decimos nosotros aquí en la costa: ni rajan, ni prestan el hacha, ni bailan, ni dan el barato. Nada. Nada. Los labradores representan a esos ministros. Ahora, estamos hablando de que esta es una nación, este es un pueblo que se apoderó de lo que Dios les dio en arriendo. Pero esto también puede fácilmente representarnos a nosotros hoy en día, la iglesia del Señor, en donde está ahora mismo el reino. Puede representarnos fácilmente nuestro nuevo sacerdocio, el nuevo pacto del cual ahora nosotros disfrutamos. Puede representar a aquellos ministros de la palabra. Y ciertamente nosotros encontramos hoy en medio de la iglesia mucha gente que cree que el reino es de ellos. Mucha gente que cree que ellos son los dueños de los ministerios. Mucha gente que se creen exclusivos. Ministerios que se han cerrado en un fanatismo religioso, enseñándole a la gente que ellos son los únicos ungidos, que ellos son los únicos santos, que ellos son los únicos escogidos de Dios. Gente que cree que el reino es de ellos. Pastores que creen que el reino es de ellos, que las almas le pertenecen a ellos. Por eso vemos tanto manipuleo, por eso vemos tanta influencia nociva hoy sobre la iglesia, sobre el pueblo, porque esta gente, al igual que el pueblo de Israel, se han torcido, creyéndose los dueños del reino. Segundo, la segunda razón: Israel fue llamado a rendir fruto, pero no lo dio. No hubo fruto en ellos. Por eso fue que el Señor dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, dice, será que cortado y echado al fuego. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor con ellos no anuló su pacto,
pero sí les quitó los privilegios que tenían. Les quitó la administración del sacerdocio. No les quitó el reino, les quitó la administración del sacerdocio. Ahora, el Señor tiene un nuevo orden sacerdotal. En la iglesia nosotros vemos ese orden sacerdotal representado en cada uno de los creyentes. El apóstol Pedro escribe a la iglesia y le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pueblo adquirido por Dios, dice el apóstol, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos esos sacerdotes. Ahora somos el nuevo Israel, el Israel espiritual de Dios. Somos los administradores ahora mismo del sacerdocio. Somos beneficiarios del pacto abrahámico, el pacto que nuestro Señor Jesucristo renovó la noche en que fue entregado. Alabado sea Dios. Los labradores entonces no dieron fruto, no dieron cuenta de su administración espiritual. Y Dios, el dueño de la viña, dice el texto, para justificarse, el Señor les envió siervos, pero nunca dieron el fruto. El Señor les mandaba siervos, les mandaba mensajeros, les mandaba profetas, y nunca dieron fruto. Israel, ¿qué hacía? Golpeaba, apedreaba a los profetas, los afrentaba, los hería y aún mataba a los enviados del Dios Altísimo. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista, el último de los profetas? Juan el Bautista terminó en una cárcel y terminó decapitado, porque predicó un mensaje que condenaba la inmoralidad, porque predicó un mensaje que condenaba la mundanalidad del sacerdocio. Los trató de víboras, los trató de serpientes, y a Juan le costó la vida el predicar este mensaje. Lo mataron. Y por último, dice el texto sagrado que el dueño de la viña envió a su hijo. ¿Qué hicieron con su hijo? De la misma manera. Pensaron que si mataban al hijo, al heredero, la viña iba a pasar a sus manos. Y eso fue lo que sucedió. Exactamente como el Señor lo dijo. Ahora, ¿qué vemos aquí en estos cuadros? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un resumen trágico de la historia de Israel y de su actitud hacia los siervos que eran enviados por Dios. Lo que el Señor les dice es eso. Envió uno, el segundo, el tercero y aún hasta el hijo. Él está haciendo un resumen y les está diciendo las razones por las cuales Dios les iba a quitar el privilegio de ser los sacerdotes, el privilegio de ser los mediadores entre los hombres y Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo el asunto? Miren, Israel fue llamado a rendir fruto, pero no lo dio. Ahora bien, estos privilegios están ahora en nuestras manos. Esta responsabilidad está en nuestras manos, la de dar fruto. La pregunta entonces es que deberíamos hacernos nosotros es: si el Señor viene ahora y pide cuenta de nuestra administración espiritual, si pide cuenta de los privilegios que nos ha dado, ¿tendríamos nosotros fruto para Dios? Usted podría decirle: Señor, yo he cumplido, yo he sido fiel. Aquí están los frutos que son tuyos, que te pertenecen. ¿Los tenemos? Porque recuerde que uno de los motivos por los cuales el Señor le quitó a su pueblo Israel este privilegio es porque no dieron fruto. Habían tenido todo el tiempo suficiente para dar fruto y no lo dieron.
Entonces nosotros estamos en la misma condición ahora mismo. Si el Señor viene, Él encuentra fruto en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Le hemos sido fieles a Dios con los beneficios, los privilegios que Él ha puesto en nuestras manos. Número 3. La tercera razón por la cual el Señor les quitó a ellos este privilegio es porque Israel participó en la muerte del Señor de la viña. El último enviado de Dios fue el propio Hijo, el Hijo de Dios. El Señor de la viña envió a su Hijo. Y dice el evangelista Juan, capítulo 1, verso 11, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? La viña, el reino. A lo suyo vino. Pero los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. Hicieron un complot con las autoridades romanas. Ese complot tenía el propósito de deshacerse del Hijo de Dios. Y así ocurrió. El Señor de la viña era su Hijo amado. El Señor de la viña era el heredero del reino. Pero el Señor de la viña tenía lo que se llama entre nosotros un plan B. En realidad, ese era el plan que el Señor había hecho desde la eternidad. Su Hijo nacería, se haría carne y vendría como el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, para morir, ofrecerse en sacrificio, en expiación por los pecados, no solamente de su pueblo, sino de todo el mundo. Ese era, por decirlo así, el plan B. Era el plan eterno, el plan de la redención. Su Hijo iba a nacer para morir en una cruz. El diablo y los que se juntaron con él, los que se dejaron usar por él, se equivocaron. Pensaron que se saldrían con la suya. Pero quien se salió con la suya fue nuestro Dios. A su nombre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Él fue a la cruz y por medio de su sacrificio nos rescató. Nos hizo ahora herederos del reino. El Señor fue tomado, fue asesinado, fue echado fuera de la viña por sus propios parientes, sus propios hermanos. Ahora, yo les hablé de un plan, de un diseño que Dios había ya preestablecido con respecto a la vida de su Hijo. Eso está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Vamos allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Y dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Judíos y romanos hicieron un complot para deshacerse del Señor, y resultó que eso era conforme al plan que ya Dios había designado, Dios había determinado desde la eternidad. Dios sabía lo que iba a pasar. A Dios no lo cogió de sorpresa. Dios no tuvo que hacer realmente ningún plan B. El plan B lo interpretaron así otros. Pero esto era de acuerdo al consejo predeterminado de Dios.
Jesús nació para morir. El único hombre que nació con un propósito definido, claro, y lo llevó y lo consumó hasta el fin, fue el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Así que esta es la síntesis anunciada con anticipación de lo que Israel iba a hacerle al Hijo de Dios. Preguntamos entonces, ante esta verdad aquí escritural, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Quién lo mató? ¿Lo mataron los romanos? ¿Lo mataron los judíos? ¿Lo matamos nosotros? ¿Quién lo llevó a la cruz? ¿Quién lo llevó al sacrificio? ¿Quién fue el que permitió el martirio, el dolor, la afrenta, el esputo, los azotes, el castigo inhumano y cruel que él recibió en la cruz? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo diseñó? Dios el Padre. Dios el Padre. ¿Cruel? No es cruel. Es que la expiación de nuestra alma, la redención de nosotros, tenía que hacerse con base en un sacrificio de sangre, pero no cualquier sangre. Todos los sacrificios del antiguo pacto prefiguraban el verdadero y eficaz sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ser sangre como la nuestra, pero sin pecado. Porque si en Jesús hubiera habido pecado, Él no hubiera sido entonces el sacrificio perfecto por nuestra salvación. En la carta a los Hebreos, acompáñenme allí lo que dice el autor inspirado, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Miren lo que dice el autor aquí sagrado. Dice los versículos 1, 2 y 3. Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la prueba, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea el nombre del Señor. Para eso vino. Así que a él no lo mató el pueblo judío, la casta sacerdotal del pueblo judío. A él no lo mató Poncio Pilato o el rey Herodes, el procurador y el rey de Israel en esos días. A él no lo mató la turba que estaba allí. A él no lo mató nuestro pecado, como yo he escuchado a veces a algunos predicadores, algunos teólogos que dicen eso. Al Señor quien lo llevó a la cruz fue el mismo Dios Padre. Por su consejo predeterminado, Él tenía que ir allí. Por eso fue, y Él lo entendió, nuestro Señor Jesucristo lo entendió. La noche en que Él iba a ser entregado, Él oró en 3 ocasiones y le dijo: Padre, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Fue la voluntad del Padre. Ahora, Dios no se convierte, Dios nuestro Padre no se convierte en un asesino, ni en un ser cruel por eso, no. Él lo que sencillamente hace es obedecer lo que Él mismo estableció para que hubiera expiación. La expiación de nosotros tenía que ser sangre, basado en sangre, y una sangre perfecta. La sangre de Jesucristo, por eso es que tiene poder para limpiar nuestros pecados, para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos. Número 4. Israel cerró los ojos al pacto que tenía con el Señor. Israel tenía un pacto, la Biblia lo establece, pero violó ese pacto. Dios hizo un pacto con ellos allá en el monte Sinaí. Luego, cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, lo ratifica.
el pacto mosaico, el pacto con Israel. Pero Israel traspasa el pacto. Eso dice el profeta Oseas. Vaya conmigo allí, capítulo 6, libro del profeta Oseas. Allí nos muestra el profeta que Israel traspasó el pacto, o sea, lo violó. Capítulo 6, versículos 4 hasta el 7. Dice así, Oseas 6, 4 al 7. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa les corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, dice el profeta, cual Adán, ¿qué hicieron con el pacto? Lo violaron, lo traspasaron. Dice, allí prevaricaron contra mí. Ellos no tuvieron en cuenta ese pacto que Dios había hecho con ellos, y por eso Dios los cortó. Ahora, por supuesto que el haber violado el pacto a Israel le costó graves consecuencias, porque cuando se entra en una relación de pacto con Dios, no se entra en una relación de pacto con cualquiera. Por eso yo hablo a aquellos que usan los medios masivos de comunicación para llamar al pueblo a pactar con Dios, que le enseñen al pueblo la palabra como deben enseñarse. Tómense el trabajo de explicarle al pueblo lo que significa hacer un pacto. Explique la diferencia entre los pactos que en la Biblia se revelan, porque en la Biblia se enseña que hay diferentes clases de pactos. Y de esa manera el pueblo va a salir de la ignorancia, de la oscuridad, y va a tener mucho más cuidado, más precaución cuando entra a pactar con Dios. La primera consecuencia fue que el reino le fue quitado de sus manos. En el Evangelio de Mateo hace su relato paralelo de esta parábola. En el capítulo 21, vaya conmigo allí al verso 43. Mateo 21, verso 43, dice el Señor. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si se da cuenta entonces que ya ellos no son los administradores del reino, y eso no es porque nosotros o los teólogos cristianos lo han dicho, lo han enseñado. No, eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si lo dijo Jesús de Nazaret, si lo dijo Jesús el Mesías, si lo dijo el Hijo de Dios, póngale la firma que así es. Así sea que rabinos o teólogos que quieren favorecer al pueblo judío y darle una casta superior a la iglesia, digan lo contrario. No importa si Maimónides o si Rashi o si Jonatán Ben Zakkai o cualquier otro rabino destacado del judaísmo antiguo, del judaísmo ortodoxo o contemporáneo te digan lo contrario. Jesús de Nazaret es la primera y última palabra de Dios. Y lo que dice él, póngale la firma que así es. Y él fue el que dijo que el reino le sería quitado. Ahora, interprete. Dios no violó el pacto con ellos a pesar de que ellos lo traspasaron. Lo que el Señor les quitó fueron los privilegios de ser los administradores del reino, los administradores del sacerdocio.
Israel no ha sido reemplazado por la iglesia. No existe ninguna teología del reemplazo. Lo que existe es una ironía y una calumnia en contra de los teólogos y de la iglesia cristiana. Israel, ni los dispensacionalistas enseñan que Israel ha sido desplazado por la iglesia. Dios es fiel, Dios es un Dios de pactos, y Dios con ellos va a cumplir el pacto a pesar de que ellos lo traspasaron. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La iglesia está ocupando ahora mismo la responsabilidad que debía ocupar Israel, pero el reino será compartido. Con un Israel restaurado, regenerado, el reino será compartido. Los 24 ancianos que se sientan con el Señor para ejercer el gobierno del reino representan a los 12 apóstoles y a los 12 profetas, a las 12 tribus de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso quiere decir, en sencillas palabras, que el reino, el gobierno del reino será compartido. Ahora, la segunda consecuencia fue la destrucción que sufrirían más tarde por mano de los romanos en el año 70 de nuestra era. En el año 70 de nuestra era el templo de Jerusalén fue destruido. Mira lo que dice el Señor en Mateo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Usted puede leer desde el versículo 37 en adelante. Mateo 23, verso 37. Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lloró por lo que venía. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Eso se cumplió literalmente en el año 70, tal cual como Jesús lo dijo. La ciudad sería asolada, el templo sería destruido. La tercera consecuencia fue la dispersión por las naciones. Como consecuencia de esto, el pueblo judío fue dispersado desde el año 70. Más adelante hubo otra revuelta, por ahí en el año 130 y pico, y terminaron de ser dispersos. Inclusive los romanos le prohibieron a todo judío entrar a Jerusalén. Una consecuencia trágica. Y por último, la cuarta fue el endurecimiento en parte y la ceguera espiritual hasta el tiempo de la restauración final. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dice en el capítulo 11 cuál es la condición del pueblo de Israel en el día de hoy. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27. Dice así el apóstol inspirado. ¿Está conmigo allí? Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo lo llama un misterio. ¿Cuál? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si se da cuenta, el apóstol Pablo ahí nos está diciendo claramente que Dios no ha desechado a su pueblo. Los va a restaurar. Ese proceso ya empezó. Desde el año 1948 ya empezó. Ya la restauración económica, política y social de Israel se dio.
Estamos esperando la última y final restauración, la espiritual, la más importante. Y esto se va a dar en los días de la gran tribulación. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces Dios se acordará de su pacto y convertirá sus corazones. Y en un día, esta nación, los que crean que Jesús es el Mesías, serán salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Fue tan clara la enseñanza de Jesús en esta parábola que sus enemigos entendieron que era con ellos el asunto. Y aunque querían arrestarlo, sin embargo, por miedo a las multitudes, porque eran inmensas las multitudes que seguían al Señor, lo mejor que hicieron fue irse en retirada y no hacerle daño por el momento. Se apartaron, se retiraron. Ahora, ¿qué es lo que siente hoy el mundo incrédulo contra el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que siente? Hacia el pueblo judío hay una ola de antisemitismo diabólico. Y ante la iglesia del Señor, igual. El mundo aborrece a la iglesia. El mundo aborrece todo lo que es de Dios. El mundo ama lo suyo. Por eso fue que el Señor dijo bien claro que su reino no era de este mundo. Que nosotros, los ciudadanos de ese reino, nuestra verdadera ciudadanía era celestial y no terrenal. ¿Acaso no es lo mismo que sintieron los enemigos de Jesús en su tiempo al verse descubiertos en su pecado? Ellos sienten lo mismo. Cuando una predicación, un mensaje, los exhorta, les llama al arrepentimiento, les demuestra su condición, ellos no sienten por nosotros ninguna simpatía. ¿Qué es lo que siente un creyente carnal cuando el buen testimonio de un creyente espiritual lo condena? Celos, envidia, rabia, indignación, porque siempre los carnales van a perseguir a los que son espirituales. ¿No es cierto que aquel que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean manifestadas en Dios? Pero el que ama las tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es cierto. Nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, por eso no andamos en pecado, no andamos en tinieblas, no andamos en oculto. Andamos a la luz del día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Son muchos los que hoy dejan a Jesús para seguir en las tinieblas. Pero va a llegar el día en que cada quien tendrá que darle cuenta al Señor de lo que hayan hecho con su vida. Y cada quien va a recibir la justa retribución de sus obras. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembró, eso va a cosechar. Si sembraste para el pecado, para la impiedad, para la injusticia, para la maldad, vas a cosechar. Ahora, si el Señor viniera hoy a pedir frutos a su viña, ¿qué le daríamos? ¿Qué le darías tú? ¿Qué le daría yo? ¿Tú crees que el Señor, así como pasó por alto la falta de Israel, dice el texto que no la pasó por alto, su esterilidad y su rechazo, Él va a pasar por alto tu vida sin frutos y tu rechazo a Él? ¿Tú crees que Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado, mi amado hermano. Él sigue siendo el mismo. Así que hoy tenemos que hacer verdaderamente un pacto con el Señor para amarle, para seguirle, para servirle, para siempre. Y para ser fiel a este convenio solemne entre Dios y nosotros. Amén. En la Biblia hay pactos que Dios hace con el hombre, pero también hay pactos que el hombre hace con Dios. Y hoy es un día para hacer un pacto de fidelidad, de servicio al Señor. Póngase de pie y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Y una vez más vamos a consagrar nuestra vida en sacrificio para Él. Amén. Diga conmigo: Señor, yo te doy gracias. Tu palabra yo la recibo
con gozo en mi corazón. Y hoy, Señor, te pido perdón por mi indiferencia, por mi indolencia. Te pido que tú me perdones. Quiero establecer contigo un pacto de fidelidad, de lealtad, de servicio, desde ahora y para siempre. Dame las fuerzas, dame, Señor, los recursos para serte fiel y escuchar de ti, Señor, un día tu voz, cuando me digas: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar eso, Señor. Queremos recibir esa recompensa de ti. Esa es la razón de nuestro vivir aquí en esta tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor, hermano. Bien vivo, hermanos. Y a su nombre. Puede tomar su lugar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.